grabar la sesión de hoy porque, bueno, tal vez hay personas que no pueden acceder de manera simultánea, entonces después lo vamos a ir subiendo al sitio web. Así que bueno, realmente es un gusto poder abordar esta temática. Estamos tratando de tomar tópicos que tal vez no son tan tratados o abordados en el ambiente profesional o incluso académico. Entonces, bueno, por eso primero tomamos con Natalia el de Epistemologías del Sur, con Janet Fuster lo de la biblioteca como tercer lugar, y ahora también esta noción que siempre tenemos que tener tan presente, que es el de desarrollar, fomentar y proyectar bibliotecas que sean inclusivas. Bibliotecas u otras unidades de información en las cuales nos desempeñemos como profesionales o, bueno, o estudiantes en formación, porque muchas de las personas también cuando se escribieron dicen, bueno, estamos estudiando, por supuesto que son muy bienvenidas y ya como profesionales tenemos que ir abriendo la mirada hacia todas estas cuestiones que hoy, bueno, Diana nos va a estar compartiendo. Así que Diana, nuevamente muchas gracias y te cedo entonces la palabra para dar comienzo al conversatorio de hoy. Muchas gracias a ti, María Cecilia. De verdad es un gusto poder estar aquí presente y poder eh, hablar desde la experiencia que se ha tenido, no solamente desde la biblioteca en la cual yo actualmente me encuentro, sino a través de los estudios de discapacidad que se han ido desarrollando en diversas actividades. Me van a ver en dos cámaras porque la cámara de mi laptop es muy mala. Entonces, voy a estar aquí y voy a estar compartiendo la pantalla. Voy a recordarles que como es un conversatorio charla, van a haber preguntas que me gustaría que puedan responder por chat o si alguien desea prender el micro levantando la manito y me interrumpe sin ningún problema. Porque la idea es que justamente pues hagamos eh, una cohesión de ideas de lo que ustedes sepan sobre discapacidad y bibliotecas y lo que yo también les pueda enseñar el día de hoy, porque claramente hay muchos conceptos, muchas cuestiones que están abordando actualmente en el campo de la bibliotecología y de la discapacidad y que ahondan en otros temas mucho más interesantes, pero el día de hoy específicamente vamos a tocar la biblioteca. eh, Desde un modelo social. Y cuando les hablo de un modelo social, ¿a qué me voy a referir? Voy a empezar a compartir pantalla. Como les digo, la sesión va a ser bastante dinámica. Entonces, cualquier cuestión, las preguntas que se van a hacer, eh, pueden participar sin ningún problema. Pueden alzar la manito y yo no tengo problema en darles la palabra. Entonces, ahí voy a presentar. Listo. Bueno, Sí, se ve bien, Diana. algo. Listo, muchas gracias María Cecilia. Vamos a hablar de inclusión cultural en bibliotecas. La discapacidad es de un modelo social. Siempre hablamos de modelos, de enfoques, pero nunca hablamos específicamente del por qué nos referimos a una discapacidad en un modelo social. ¿Por qué no es de otro modelo, Diana? Vamos a verlo. Primero, algo que me gustaría saber sobre las personas que nos están acompañando hoy, que tienen algunos perfiles, la mayoría son bibliotecólogos, bibliotecarios de diferentes partes del mundo. Entonces me gustaría saber qué es lo primero que ustedes piensan cuando hablamos de biblioteca. Porque claro, vamos a hablar de la inclusión cultural en las bibliotecas. Entonces yo quisiera, con ese aspecto de hablar de inclusión cultural, saber cuál es la noción que ustedes tienen sobre la biblioteca. Pueden hacer la manito o pueden responder por el chat. Les vamos a dar un minutito para esta pregunta nada más, porque tenemos una hora y media aproximadamente. Gabriela dice libros, información. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el concepto que a ustedes les agarre al hablar de biblioteca? ¿Qué es una biblioteca? ¿Qué pensamos cuando decimos biblioteca? Un lugar donde se encuentran libros, muchas veces me dicen, un lugar que atiende a personas, les presta libros, un lugar para dormir, también me han dicho Hola, muchas veces. ¿me escuchás? Entonces, sí, te escucho perfecto. Bueno, buenas Ahí tardes. Mi estás. nombre es Lourdes y yo considero que estamos en, como siempre todo el mundo dice, en un nuevo paradigma
en el cual la biblioteca no es solamente el lugar donde guardamos libros, porque puede ser como en la mía que los libros no se vean. Entonces, es un lugar, algunos dicen que es el lugar de encuentro, otros dicen que es el lugar en donde se pueden manifestar distintas expresiones culturales y al mismo tiempo requiere un profesional con una mirada un poco más abierta hacia los problemas, hacia la política, hacia las distintas discapacidades y bueno, creo que inclusive te saludo, recién escuché también que estás vinculada a lo que tiene que ver con la afrodescendencia y creo que también es una parte importante hoy día tener una lectura hacia esos temas. Me quedo por acá. Muchas gracias, Lourdes. Maravillosa respuesta. Justamente en ese paradigma, me gusta mucho la palabra paradigma que habla Lourdes, ¿no? Hay un paradigma de lo que es la biblioteca, el cambio que ha tenido a lo largo del tiempo. Y vamos a ver, voy a leer algunos comentarios que han puesto por aquí: libros, información, espacio de información, una comunidad, dice Isabel. Me parece muy importante rescatar la palabra comunidad, un lugar de encuentro, convivencias, circulación de información, que también nunca nos olvidemos que una biblioteca, sea una información escrita o oral, va a brindar algún tipo de información y o conocimiento, una institución social que facilite el acceso a la información. Muy bien, en cultura, muchas gracias, Valeria. En ese campo vamos a ver tres definiciones que a mí me gusta mucho observar, me gusta mucho ver cuando hablamos de la biblioteca, porque también desde el cuestionamiento que tenemos los bibliotecólogos, bibliotecarios en nuestra formación, tenemos que cuestionar ciertos accionares que en algún momento se tuvieron para que nosotros seamos formados. Yo, por ejemplo, tengo estas tres lecturas que las voy a compartir ahora. Y vamos a empezar desde 1934, porque el término de la biblioteca empieza y voy a hablar de un tema de descolonización, que en algún punto, si ustedes me lo preguntan, yo se los voy a comentar en la sesión. Hablamos de un concepto desde el 2000 ya no tan europeísta, aunque seguimos manteniendo el término de biblioteca, pero va a haber un cambio de paradigma de cuestionamiento de cómo está llevando la bibliotecología a los estudiantes. Por ejemplo, en 1934, Otlet menciona que la biblioteca se entiende primero como una colección de obras elegidas, según ciertos principios directivos, puestas en orden materialmente, catalogadas según un cierto sistema, fácilmente accesibles a los estudiosos y con seguridades de conservación en el estado que los autores y editores les han dado. Quiero recalcar dos cosas aquí. La biblioteca se entiende como una colección de obras elegidas fácilmente accesibles a los estudiosos. Esas dos partes. Es decir, la biblioteca solamente son en ese momento, en 1934, sus colecciones, y a la par, estas colecciones solamente son accesibles a los estudiosos. Aquí vemos una barrera enorme en este campo de la biblioteca, porque que una persona venga a decirnos que la biblioteca solamente puede ser accesible a los estudiosos restringe un gran porcentaje de comunidad y de personas que puedan asistir a estos espacios. No es también hasta 1990 que Carrión sigue hablando de colecciones. Se sigue hablando de que la biblioteca, y como principios, notas básicas del concepto de biblioteca, se menciona colección, organización y disponibilidad para el uso, formato de la colección, organización adecuada y ponerla al servicio del usuario. Sin embargo, ya ahí estamos hablando que ya es un poco más que las colecciones. Con la colección, el conocimiento llega a la biblioteca. Con la organización, el conocimiento se hace accesible a una multitud de demandas individuales. Y aquí hablamos del conocimiento social, que es participado, es decir, ya no solamente es para un grupo restringido, pero igual seguimos cerrándonos en el paradigma de lo que es la biblioteca. Y estas son no solamente concepciones de Carrión o de Otlet, revisamos otros papers, otros escritos de la biblioteca entre esos años, y vamos a ver justamente que la dimensión que abarca la biblioteca es específicamente
o especialmente solo sus colecciones y que son restringidas para un grupo de personas. En algún punto hay una persona que menciona personas normales. Y aquí hay un cambio también de paradigma en cuando hablamos de normalidad y a qué nos referimos con personas normales. Porque yo por ser afrodescendiente no sería normal. ¿Por qué debería ser así? Vamos a verlo. ¿Qué es lo que pasa y el cambio? Y yo sé que me he adelantado mucho del 1990 a 2021, pero hay un cambio enorme en el paradigma de lo que es la biblioteca en la actualidad. Hay una colección de libros publicados por la Biblioteca Nacional del Perú, entre ellos estos libros se llaman Libros, Bibliotecas y Comunidad, es la colección que se tiene publicada y en ellos está justamente un título escrito por el exdirector de la Biblioteca Los Vasconcelos, Daniel Golding, en México. Una biblioteca espectacular, maravillosa. Yo nunca he viajado a México, pero sí me han comentado que es una biblioteca impresionante. El libro se titula La música de las bibliotecas política y poética en un espacio público hoy. Y nos damos cuenta que el cambio de significado de la biblioteca para estudiosos y para personas es visto de otra manera y que claramente ya no es restringido a un público específico. Por ejemplo, y esa parte me gusta mucho porque tiene mucho ritmo, tiene mucha sonoridad y al mismo tiempo explica de la mejor manera cómo es que actualmente los usuarios y los investigadores ven a la biblioteca, no todos, gran parte de nosotros. ¿A dónde podrían acudir los sin casa o indigentes o mendigos? Pues incluso abiertas, una de las áreas cerradas son los sanitarios. Para al menos muchos de los usuarios de las bibliotecas, seguramente sería más fácil aceptar una biblioteca pública sin libros que una sin baños. No solo porque muchos usuarios llevan a ellas sus libros o van a hacer otras cosas, escribir, pintar, dormir, tocar el piano, consultar las computadoras, etcétera, sino porque las bibliotecas son para ellos un lugar para estar, incluso para los que no tienen casa, incluso para los que viven solos, incluso para los que tienen una habitación propia. Las bibliotecas son una suerte de primera o segunda casa, un lugar para estar, un lugar para recibir al otro. Ese Café, otro que a veces ¿cómo emerge andás? cuando Bueno, mira, descansas, yo en estos momentos puedo entrar a bañar. duermes. Estaba terminando de comer una banana. No se preocupen, yo silencio, tranquilos. Un lugar para recibir al otro, ese otro que a veces emerge cuando descansas, duermes y a veces se presenta soportado por un texto, un verso, una idea, y en ocasiones tiene un nombre propio diferente del nuestro, no siempre. Entonces vemos que el espacio de la biblioteca, acá por ejemplo no menciona nada de las colecciones, es más, te hace una referencia, ¿no? Hay usuarios que pueden aceptar una biblioteca sin libros, pero no sin baños, porque los usuarios llevan sus libros a la biblioteca. Entonces, nos damos cuenta que aquí la biblioteca se ve como un segundo, como una primera o segunda casa. Hay espacios de biblioteca que he podido conocer experiencias en Colombia donde las personas de situación de calle van a descansar a los espacios de biblioteca, porque son seguros, son espacios donde ellos se sienten y se encuentran realmente. Entonces, vemos acá un paradigma y un cambio totalmente grande en lo que hablamos hoy de lo que es la biblioteca. Y quiero que se entienda así, porque hablar de la biblioteca desde sus colecciones no es hablar de una biblioteca real, una biblioteca comunitaria, una biblioteca que es formada por una comunidad. Y no solamente estoy hablando de colecciones de libros, estoy hablando de cualquier tipo de colecciones que pueda tener una biblioteca, pero que no representan a su comunidad. Y pasa mucho eso en diferentes bibliotecas y en diferentes espacios. Entonces, quería empezar justamente con esto porque el darnos cuenta de este cambio de paradigma que ha tenido la biblioteca a lo largo del tiempo y cómo nosotros como bibliotecarios, bibliotecólogos, nos han enseñado lo que es una biblioteca y la definición de una biblioteca como tal, ha ido cambiando. Yo lo aprendí literalmente entrando a un trabajo nuevo, egresando nada más. Yo sé que otras personas lo podrán entender cuando estén en otros trabajos y sepan realmente que una biblioteca no son solamente sus colecciones.
Entonces, retomando un poco el espacio. Ahora, vamos a unirnos. Ustedes van a decir, pero ya, Diana, que me estás hablando de la biblioteca, ¿qué tiene que ver la discapacidad aquí? ¿Cuál es lo primero que nosotros pensamos cuando decimos discapacidad? ¿No? O bueno, hay personas que lo conocen como personas discapacitadas, muy mal dicho, o también de manera teórica, personas en situación de discapacidad, que es totalmente correcto mencionarlo así. Entonces, quiero saber un poco sus percepciones. ¿Qué es lo primero que piensas cuando decimos discapacidad? A ver, quiero escucharlos o también leerlos. A ver, que es en una situación determinada que discapacita. Ok, ok, Fede, una situación determinada que discapacita a la persona. Mara, vamos a hablar del término de normalidad, apenas en todo esto, no te preocupes, ahí yo lo he mencionado porque lo vamos a tocar. Barreras que pone el entorno, ¿ok? El entorno en el que nos encontramos, el entorno social. María Cecilia dice que lo asocia a exclusión, personas con capacidades diferentes ya en algún tipo de limitación, que tiene una situación que la dificulta en su vida diaria, personas con condiciones diferentes, estamos hablando de diferentes. El entorno es el discapacitante, desafíos. Me parece mejor usar el término de personas neurodiversas. Ok, vamos a hablar de la terminología, de eso no se preocupen, vamos a hablar de la terminología. Sí, no se preocupen, vamos a hablar de la terminología sin ningún problema, para que ustedes también entiendan un poco de qué es lo que hablamos cuando hablamos de situación de discapacidad. Discapacidad, accesibilidad, imposibilidad de participar en igualdad de condiciones en espacios públicos y privados. Muy bien. Primero quiero que se entienda bien esto. La discapacidad no es una deficiencia, no son sinónimos, no son ni siquiera antónimos, no son iguales. La discapacidad nunca va a ser una deficiencia. Y esto quiero que se entienda de esta forma, porque al hablar justamente de discapacidad, siempre nos hemos referido a un campo muy amplio de investigaciones donde muchos estudiosos, y me incluyo también ahí, han participado en diferentes estudios, análisis de políticas para las personas con discapacidad, pero nunca han tratado con la propia comunidad con discapacidad, o por lo menos nunca se les ha consultado a ellos. Y aquí quiero ser bastante clara. El término estandarizado a nivel internacional y claramente consulta previa con las personas con discapacidad, y claramente cada grupo tiene sus discordancias, cada grupo mantiene una línea en lo que ellos desean que se les nombre y cómo se les nombre, porque el nombrar a un grupo, sea un grupo migrante con discapacidad afrodescendiente, es muy importante porque hay un autorreconocimiento de que el grupo existe y persiste en el tiempo, de que estas personas existen y persisten en el tiempo. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque siempre las situaciones que se han podido dar o se han podido observar es siempre sin consulta previa. Y aquí voy a entrar a un paradigma más grande. ¿Por qué decimos personas en situación de discapacidad o persona con discapacidad? Que es lo mismo para la comunidad, pero a nivel pues aceptado es persona con discapacidad, a un nivel mucho más, voy a decirlo así porque lo he podido observar y con mi compañero que también es un investigador que tiene una discapacidad, lo estábamos debatiendo hace unos días, antes de presentar justamente la presentación. Ahí está, Isabel dice, cada vez que pienso en discapacidad me pongo a pensar en cómo incluirlos. Ahorita vamos a ir. Mencionábamos que el término situación de discapacidad, y quiero que quede bien claro esto, porque lo estoy repitiendo mucho, es utilizado netamente en temas de investigación. Sí, porque la comunidad con discapacidad está de acuerdo con que se le llame comunidad con discapacidad o en situación de discapacidad. Así que por ese lado, pero no discapacitados, no personas anormales. El tema de neurodivergentes da un tipo específicamente de discapacidad. Así que vamos a ver un poco, ahí María Cecilia ha puesto un eslogan muy cierto, que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, en ese campo
de hablar de la discapacidad desde una mirada de la no deficiencia, porque no es lo mismo, vamos a entrar a un tema histórico de cómo se ha concebido la discapacidad a través del tiempo. Primero, existieron, existen tres modelos a nivel de la discapacidad. El primer modelo se llama modelo de prescindencia, que tiene dos diferentes submodelos. En la antigua Grecia, en la antigua Roma a nivel histórico, las personas con discapacidad eran votadas desde uno de los puntos más altos en ese tiempo porque se consideraba que estas personas eran castigo divino y que no eran suficientes para tenerlos a ellos en, no sé, los escuadrones, la misma comunidad en ese momento que integraba Grecia y Roma y diferentes países. Se menciona justamente que se los llevaba de un monte desde la parte de arriba, porque no eran útiles para la sociedad de ese momento, no eran útiles para combatir, sino son una carga, y si son una carga, ¿qué hacemos? Los matamos. Así era el pensamiento en ese tiempo, y aunque no lo crean, hasta la Segunda Guerra Mundial se vivió con eso. Y ahorita voy a comentar un caso específico de esto. Bueno, se dice que el modelo de prescindencia pasó a un modelo de subgenésico, que hablamos de que si bien las personas con discapacidad ya no eran asesinadas, de alguna forma estas personas eran utilizadas, por ejemplo, para divertir a otras personas, ser bufones, se tomaba la discapacidad como un tema de broma, ¿no? Eran personas que participaban en estos circos callejeros y se tiene revelaciones históricas, fotografías sobre esto, y que igual le seguía pensando que era un castigo divino de Dios. Y por eso es el modelo de prescindencia, ¿no? Te desprendes de eso porque es un castigo divino de Dios y no vale absolutamente nada a la vida de la persona porque esta es, o esconderlas también, Lourdes, sí. Muy poco he escuchado de las anécdotas porque hay unos libros que relatan unas anécdotas muy interesantes que se narraron en su momento en la lengua pues, originaria de ellos, donde los escondían, mayormente los mataban, mayormente era la muerte de las personas con discapacidad. Luego se utiliza otro, en el mismo modelo, un submodelo donde se habla de que ya no se mataban, pero ahora sí, perdón, ya no los asesinaban, sino que los utilizaban para burlarse de ellos, utilizarlos de otras maneras posibles, ¿no? Pero ya no los asesinaban. Y para ellos eso estaba bien. Viene la Segunda Guerra Mundial, específicamente la Segunda Guerra Mundial fue donde se empieza otra vez a cuestionar el tema de la discapacidad. Muchos soldados volvían a casa sin una pierna, sin un brazo, les cayó una bomba, el sentido de la audición ya no lo tenía, la cara desfigurada, y que no les permitía ni siquiera hablar, por ejemplo. Entonces, dentro de estos campos, nosotros podemos observar, ver que los médicos de ese momento les mencionan, ¿no? Uy, tú ahorita estás con una discapacidad, pero no te preocupes que yo te voy a curar. Y ahí hay un punto importante, yo te voy a rehabilitar para que tú vuelvas a la vida normal, para que tú vuelvas a ser normal. Entonces ahí vemos que la discapacidad llega a tener una cura, ¿no? No, ya no voy a tener una discapacidad, voy a ser curado. Ojo, no está diciendo que eso está bien o mal, se está poniendo en tela de juicio el pensamiento de ese momento de las personas con discapacidad. Y ahorita les voy a mencionar el por qué. Entonces, dentro de ese campo, igual a la par había el modelo de prescindencia. Y les comento esto porque en la Segunda Guerra Mundial hay escritos de los propios soldados nazis mencionando qué cosas les hacían en los castillos, no me acuerdo el nombre específicamente de uno de los castillos, donde se encuentran las botellitas escritas y escritos dentro de estas botellas donde los soldados que habían sido asesinados y las propias personas adentro hablaban de que eran personas con discapacidad que estaban siendo utilizados como experimentos para saber qué funcionaba y qué no, qué se podía someter y qué no contra ellas. Entonces, aún seguimos en un modelo de presidencia y el modelo médico rehabilitador entra ahí, pero de igual manera, ¿no? Chocan bastante estos. Ahora, después de mucho tiempo, mucha lucha, mucho activismo, que empezamos con el activismo desde las comunidades con discapacidad, al darse cuenta de los derechos y que ellos no tienen por qué ser rehabilitados, que no tienen por qué ser asesinados, que no tienen por qué ser anormales ante la sociedad, llega el modelo social. Algunas personas
y quiero dejar en claro eso, se menciona un modelo de derechos humanos. Yo no lo voy a tocar, el modelo de derechos humanos, porque consideramos que ha habido un avance solamente del modelo social, más que hay un nuevo modelo actualmente implementados. Y para mí es mucho más sencillo abordarlo así para no confundirnos y también no confundirme a mí. El modelo social te dice lo siguiente: no es tu discapacidad la que te pone la barrera. Un ejemplo bastante claro: cuando vamos al cine y hay una película y la película no tiene subtítulos y no hay un intérprete de señas en la sala, la persona con discapacidad auditiva no va a entender absolutamente nada de la película porque el medio comunicacional no está llegando a ella de manera correcta, a comparación de una persona sin discapacidad que puede entender y recibir la misma información. ¿Qué es lo que pasa? Si el cine pone el subtítulo o el cine contrata, imaginemos, a un intérprete de señas, la persona con discapacidad, la persona con discapacidad llega al espacio y va a entender exactamente lo mismo que la persona sin discapacidad, porque va a llegar la misma comunicación e información al espacio. Y por lo mismo es que ambos van a tener la misma información. ¿Quién pone ahí la barrera? ¿La persona con discapacidad por tener la discapacidad o el propio cine, que en este caso se está como teniendo una metáfora con la sociedad, de que ellos son los que están poniendo justamente la barrera para que la persona con discapacidad no tenga ese mismo acceso que la persona que no tiene una discapacidad? Hay que tener muy en cuenta eso cuando hablamos del modelo social. Exactamente, Mayra, si ofrecemos a todas las opciones de accesibilidad, no existiría ninguna barrera porque el mundo, la sociedad está construido desde un modelo no social, desde un modelo para las personas sin discapacidad y no es para nada inclusivo o accesible, para ser específico. Ahora, hablando de estos tres modelos, me gustaría que ustedes, yo habiéndoles hablado de cada uno de ellos, consideren en su país, por lo menos en el espacio en el que se encuentran, en qué modelo nos encontramos, en qué modelo ustedes consideran que se encuentra el país en el que están, en la institución en la que están y el pensamiento que se tiene de las personas con discapacidad. En un momento de mi vida pude trabajar en una biblioteca universitaria y tuve un impasse bastante fuerte porque la persona que trabajaba ahí no tenía un manual de servicio, considerando que esta institución no tiene usuario con discapacidad. Sin embargo, no se va a esperar a que venga un usuario con discapacidad para recibir un manual para esos usuarios. Entonces yo recuerdo mucho haberle comentado la situación y haberle dicho que te ayudo a hacerlo porque pues justo estaba empezando en todo este activismo de hablar de los temas de discapacidad, de aprender y reaprender. Entonces ella me comentó y dijo lo siguiente, ¿no? No trates de ayudarme porque deja a mis chicos que son normales tranquilos. Utilizó el término normales y no quería apoyo porque para ella, si no había una persona con discapacidad, ¿para qué iba a ser un manual? ¿No? ¿Para qué yo voy a hacer un manual si es que no hay persona con discapacidad? Yo no entiendo. Y ustedes me dirán, pero ya no es válido, ¿no? ¿Y por qué esperar a que haya una persona con discapacidad para recién hacer un manual en una biblioteca universitaria que debería ser accesible para todos y todas? Pues ahí vamos con un tema bastante, a ver, ¿dónde? Ahí en Argentina. Es el segundo modelo y un comienzo. Sí, Argentina tiene muchos avances en temas de discapacidad. Mara dice, en nuestra institución, Instituto de Formación Docente de Bariloche, tenemos programas de accesibilidad y acompañarnos a estudiantes en situación de discapacidad. Ok, y tenemos que evaluar, por ejemplo, ahí, Mara, de qué mirada tiene la discapacidad en estos programas de acompañamiento, porque es una mirada paternalista, podría llegar a ser la primera o la segunda. También María Cecilia me dice lo de los ajustes razonables, por ejemplo, en algunos espacios, yo lo sigo leyendo. En 2021, perdón, en Perú hubo un caso muy reconocido sobre unos, voy a decir comediantes, yo no los considero comediantes. Lourdes levantó la mano, Lourdes, tienes toda la palabra. Dale.
Bueno, yo creo que en nuestro país hay como un reconocimiento hacia lo que es las barreras que se les presentan a las personas con discapacidad, tanto cognitiva como física, y creo que se han implementado ya desde hace varios años medidas como para ir cambiando de a poco. Si bien, claro, es un país, no es rico, es un país pobre, entonces esas medidas se están transitando de manera lenta, pero en las escuelas se integran. Creo que hay muchos espacios donde yo veo cada vez más en las calles lo que son la accesibilidad y después el camino para los bastones. Y creo que en las facultades también, por ejemplo, en mi trabajo, hace poco la cantina quedaba en un subsuelo y se hizo como un ascensor para que las personas pudiesen bajar a ese lugar en silla de ruedas, con silla de ruedas. Yo creo que se viene trabajando de a poquito. Me quedo por acá. Maravilloso, Lourdes. Muy buena perspectiva desde la que nos has nombrado cómo se viene trabajando los modelos que hemos podido observar, pero a un nivel mucho más institucional y también más macro, ¿no? Como Argentina, que tiene mucho desarrollo sobre estos temas de discapacidad y que me parece crucial e importante también poder darles ese crédito de la formación de estos temas, ¿no? Ustedes tienen a especialistas muy buenos. Eugenia dice, en la UNGS se trabaja cercano al tercer paradigma, maravilloso. Dentro de yo les voy a comentar un caso muy rápido en Perú. En Perú tuvimos bueno, como les dije, dos comediantes que como hace poco en realidad un presentador, creo que no fue peruano, sino fue del exterior, dijo que este grupo de comediantes era una representación del Estado peruano a un nivel literalmente pues, nacional. Y les menciono esto porque ellos en uno de sus programas, el programa que tienen, hicieron dos comentarios, uno a la línea de Futsal Down. El primero fue la línea de Futsal Down, que es una liga de futsal aquí peruana que nos representa, que llegaron a las Olimpiadas, o al Mundial, perdón, al Mundial de Futsal Down. Y justamente lo agarraron esto como un tema de broma y donde uno de ellos le menciona al otro, no, ¿sabías que el equipo de Futsal Town llegó a los nacionales? Yo no veo, yo no sigo yo no sigo, y el otro le contesta, ¿no? Como yo no sigo ese tipo de deporte, pero no sé quiénes son sus iguales, y ahí menciona, o tampoco sé quiénes son sus diferentes. Y el segundo, ahí hablamos del tema de diferencia. Y el segundo punto es que él le responde y le dice, discúlpame, creo que el chiste llegó con retraso. Y no esto no es humor negro, y yo agradecería, por favor, no se tome, me digan, ay, muy exagerado, que la situación no creo que haya sido así, o lo dijeron simplemente o no es humor negro, no es un justificante para faltar el respeto a toda una comunidad que en el Perú ha tenido un crecimiento activista impresionante en todos estos años. Entonces, este hecho conmovió mucho a la comunidad peruana por dos cosas. El primero es que todo el público presente se rió y lo tomó de la manera más normal, natural, este tipo de chistes. Y el segundo fue que cuando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables saca este comunicado de que no es broma y es discriminación, de igual manera, a ellos dos no le pasaron nada. Y segundo, la propia sociedad peruana empezó, no todos, claro está, no todos, especialmente todos, pero gran parte de esta empezó a defenderlos mencionando que eran un humor negro, que ellos no le veían nada de malo en que les digan retrasados, porque sí lo son, así eran los comentarios. Que no tenía nada que ver con que eran diferentes, porque sí, o sea, es muy sorprendente que ellos lleguen a una línea de fútbol, o sea, todos los comentarios desde un tema muy paternalista, muy normativista, muy capacitista, que ahorita vamos a hablar de lo que es el capacitismo. Entonces yo igual sigo considerando al Perú en un pase de modelo médico a social y
y eso todavía, ¿no? Bueno, no hay un tema de asesinato de personas con discapacidad, pero el hecho de seguir hablando de esas terminologías de ser diferente, de retrasados, llega a ser, primero, en representatividad de la comunidad con discapacidad, algo bastante chocante, considero yo, y una falta de respeto total, y que es algo que representa a lo que realmente nosotros como peruanos vemos, tanto en televisión como en representaciones a nivel nacional, porque este programa se transmite a nivel nacional, vía YouTube, vía Facebook, y toda o gran parte de la población peruana los ve. Y es literalmente uno de los pensamientos que tenemos nosotros. Y aquí voy a entrar un poco, ay, disculpen, puse el, puse el artículo, ya después lo voy a sacar para que puedan, ya pues. Entonces, eh, vamos a entrar justamente con este tema a lo que es el capacitismo y el por qué este le ha hecho mucho daño a la comunidad con discapacidad y que hasta el momento nosotros seguimos refiriéndonos a esta con un tema paternalista. Por ejemplo, hablaba una de las compañeras que tenemos sí o sí que incluirlos, ¿no? Porque ellos necesitan ser incluidos. Y si ellos no quisieran ser incluidos, por ejemplo, porque ellos lo deciden así. Entonces, ahí también tenemos, y algo que justamente me cuestionó una persona con discapacidad cuando yo hablé mucho de inclusión, ¿no? Y si nosotros no queremos incluirnos, si queremos coexistir, si queremos expandir, porque ya hay nuevos términos que van naciendo, hay nuevos términos que van acarreando otros términos ya más antiguos o que son utilizados en teorías más antiguas y que van representando el sentir de la comunidad con discapacidad poco a poco. Ahora, la idea no es que se represente solamente a una comunidad o dos comunidades, porque hablamos de discapacidades, hablamos de diferentes discapacidades y no solamente estoy hablando de las personas con discapacidad auditiva piensan todas igual, las personas con discapacidad visual piensan todas igual, sino que dentro de esos grupos también hay diferentes maneras de pensar y de concebir a la discapacidad. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué es el capacitismo? El capacitismo es un sistema de opresión que reproduce un conjunto de ideas, discursos, prácticas, en el que se valora como negativa la discapacidad y otras condiciones frente a la evaluación positiva de integridad corporal mental obligatoria. Y esto tiene que ver mucho con la teoría que hablamos de la normalidad, ideología de la normalidad. ¿Por qué? Porque la ideología de la normalidad que te dice, lo que no es normal para un grupo social se excluye automáticamente. Si nosotros hubiéramos nacido con la idea de que las personas no pueden ver, ese sería nuestro parámetro de normalidad, por ejemplo. Si hubiéramos nacido también, ¿se me escucha bien? Sí, algunos momentos por ahí se te va un poquito, pero en general se escucha bien. Ahí se congeló. Bueno, le voy a mandar un mensaje a ver si... Discúlpenme, la señal aquí no es muy buena. Ahora sí, Está ¿todo bien? bien. Listo, gracias. Dejaste de compartir lo único, no vemos Bueno, más la presentación. bueno, discúlpenme. No, está Listo. bien. Entonces, ahí me quedé, en lo que es ideología de la normalidad. Y justamente dentro de este campo de la ideología de la normalidad, vamos a poder observar también que la sociedad es lo que concibe, lo que es normal y lo que no lo es. Es decir, nosotros como sociedad concebimos a algo normal. Por ejemplo, yo considero que el pelo afrodescendiente es un pelo, eh, un cabello normal, que todas las personas en sí deberían tener, en todas las personas yo las he visto con cabello afro. ¿Y qué pasa cuando viene una persona con cabello lacio que nunca ha pasado eso? Les estoy hablando de algo alterno. Y es que dicen, ay, pero ese cabello yo nunca lo he visto, ese cabello es anormal. No es normal porque yo nunca lo he visto. Y como sociedad excluimos a esta persona. Y pasa exactamente con la comunidad con discapacidad. Nosotros, al tener como sociedad estereotipos, prejuicios,
características de lo que una persona tiene que tener para ser normal, llegamos a un punto en donde decimos ya, si esta persona no es así alta, no sé, cabello lacio, ojos azules, y esta es mi percepción de una persona normal. Si esta persona sale de esos límites, es una persona que no es normal y para la sociedad pues no sirve. O nosotros pensaríamos de esa manera. Hay una conferencia TED colgada, no me acuerdo ahorita el título específicamente, pero habla sobre temas de género, pero lo que voy es lo siguiente. Ella habla de una cápsula que fue enviada al espacio por la NASA en su momento, donde llevaban casi 50 imágenes, o más de 50 imágenes, discúlpenme si es que no estoy bien con el número, donde ellos mostraban cómo era un hombre y una mujer hegemónicos. Y la mujer era una mujer alta, blanca, con cabello lacio, ojos azules, y un hombre pues blanco, alto, con cabello lacio y ojos azules. Para ellos, esa era su representación hegemónica de lo que una persona debería representar como normal, ¿no? Y ella justamente ella hacía la crítica y decía, imagínate que al fin y al cabo nunca hubiéramos mandado eso y que ellos supieran de que nosotros no somos todos así, ¿no? Entonces, claro, hay un paradigma estereotipado de lo que se refiere a normal y lo que la sociedad pone como normal. Y ahí justamente entra el capacitismo porque es un conjunto de ideas negativas, ya que nosotros decimos ya, pero ¿y las personas que no son así? Que son anormales, entonces estas personas están mal porque son deficientes, son personas que no van a aportar, son personas que no tienen ni siquiera una integridad propia, porque necesitan apoyo, son un estorbo, porque no pueden validarse por sí mismas. Muchas veces he escuchado estos comentarios y leído también los mismos. Entonces, parten justamente por no tener este tipo de enfoques capacitistas y que a la comunidad con discapacidad le hacen mucho daño. Diana, ¿cómo podemos ir cambiando esto? Primero, terminología. Me parece importantísimo que solamente desde el nombrar a una comunidad se haga de manera respetuosa y correcta, no de una manera en la que simplemente nos nazca cómo llamarlos. Por ejemplo, si se dice persona con discapacidad, no se dice inválido, no se dice deficiente, disminuido, minusválido, incapacitado, diferente, especial, persona con necesidades especiales, persona con necesidades diferentes tampoco. Que yo sé que en varios centros de estudio básico, especiales, centros de estudio donde hablan justamente de esos temas de la educación especial y la educación especial, hablan justamente de personas con habilidades diferentes, pero no es así el término y no es así como se debería representar sin haber antes ustedes, pues, habiendo visto cómo la comunidad con discapacidad se puede referir, ¿no?, ante estos espacios. Luego, siempre me preguntan, Iriana, ¿y qué hago cuando me encuentro con una persona con discapacidad? ¿Cómo le digo persona con discapacidad? No, como es una persona, y el término es muy interesante porque es persona con discapacidad. Entonces, primero, ¿qué su discapacidad? ¿Qué es? La persona, ¿sí? Persona con discapacidad, pero es una persona. ¿Y cómo le llamamos a una persona? Por su nombre y apellido. Utilizar diminutivos para nombrar a otra persona, nombrar a la persona con su diagnóstico clínico, no es necesario porque es una persona. Persona con movilidad reducida, se dice. Persona usuaria en silla de ruedas, también. Paralítico, cojo, rengo, son términos que no están aceptados, ¿no? Porque son términos generalistas, muy medicalizados, términos que no deberían estar dentro de esto. Persona ciega, persona con disminución visual. Recordemos esto porque muchas veces he escuchado, ay, habla con el ciego o con la ciega, pero es una persona ciega. Eh, Tampoco se dice no vidente. Yo tengo una compañera que hace activismo desde su espacio como persona con discapacidad visual y me dice, yo no entiendo por qué nos dicen no videntes. ¿Y acaso la persona es vidente, ve el futuro? Me dice, porque si yo soy invidente, ella pues ve el futuro, ¿no? Y son cosas muy curiosas que te encuentras al hablar con personas con discapacidad. Creo que ella también, como es activista, lo subió a sus redes sociales. Y ella comentaba eso, ¿no? O sea, el por qué le decían invidente. ¿Acaso ella no veía el futuro y la otra persona sí podía verlo? Entonces, para ella era muy curioso ese término, ¿no? Me decía, es muy extraño. Después, persona sorda, recordemos, siempre recalcando el tema de persona. Persona con hipoacusia, persona con discapacidad auditiva.
No se dice por ningún motivo, por favor, y lo he escuchado, sordomudo. Las personas sordas no es que no puedan hablar, sí pueden hablar, solamente que han estado, pues desde su nacimiento, con la discapacidad, y justamente al no escuchar las palabras, ellos no pueden pronunciar algo que pues no han llegado a escuchar. Entonces, no es una persona muda. Hay casos, sí, hay muy pocos casos donde la persona tiene una doble discapacidad, pero no son todos. Entonces, evitemos decir sordomudo, porque lo he escuchado muchísimas veces. Aquí en inglés son personas sordomudas. Luego, tenemos el tema solamente sordo. Recordamos, persona ciega, persona sorda. Bien, ¿cómo lo llamamos? Por su nombre. Persona con discapacidad cognitiva, psíquica e intelectual, no se le dice enfermo mental, mucho menos loco o retrasado. Este cuadro es un curso que llevé con la Universidad de Buenos Aires. Ahí está una de las docentes, Verónica está afuera, que es, bueno, es el cuadro que yo pude sacar del curso que llevamos, porque me parece muy importante que nombrar ya tengamos en cuenta y en claro que estamos haciendo un gran cambio. Por ejemplo, en Perú, hace muchos años ya existe lo que es la sala para personas con discapacidad visual, que déjenme decirles que es la única sala a nivel estatal que tiene servicios para personas con discapacidad. Lo digo desde el espacio institucional de la Biblioteca Nacional. No es que sea el único servicio que se vende a las personas con discapacidad, porque hay muchos. Pero como sala especializada solamente hay uno. Sala para personas con discapacidad visual, Delfina Otero Villarán. Antes, esta sala se llamaba sala de invidentes. Y ahí vemos un tema, un cambio muy fuerte, que es el mismo nombre del finotero, pero que la terminología cambia. Y acá hay un punto importante, porque quiero otra vez recordarles que desde el nombrar a una comunidad ya estamos o no faltándoles el respeto a la misma. Entonces quiero que se entienda de esta manera para que se pueda comprender, se pueda entender de que desde la terminología y desde el nombrar es muy importante. ¿Sí? Luego, también para nombrar lugares o espacios. Dejen un momento, ya. Para lograr lugares o espacios, ¿no? No se dice, se dice ingreso accesible, no se dice ingreso o rampa para discapacitados, que lo he visto mucho en carteles. No se dice baño accesible, perdón, sí se dice baño accesible universal, no se dice baño para discapacitados. Se dice transcripción al braille, porque recordemos que el braille es un código, no se dice traducción al braille. No estás traduciendo, estás transcribiendo porque el braille es un código el cual puedes transcribir sin ningún inconveniente. No es lenguaje de señas, es lengua de señas, porque las personas sordas, las personas con discapacidad auditiva, tienen su propia lengua de señas en diferentes países. España, Perú, Argentina, tienen su propia lengua de señas. Y hablar de que es un lenguaje es desmeritar todo el esfuerzo que ha habido y todo el activismo que ha habido para que se pueda reconocer a esta lengua de señas como lengua. Luego de eso, tenemos versión en lengua de señas, no es traducción en lengua de señas, porque recordemos que lo mismo, no es un lenguaje, es una lengua, por lo mismo hay una versión porque la lee, pone la versión de la lengua. Entonces, ese es el punto donde también nombramos de manera correcta a los espacios donde se pueden desenvolver las personas con discapacidad. Bueno, vamos a hablar súper rápido de los tipos de discapacidad. Tenemos la discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad psicosocial. Ahí hablamos justamente de las enfermedades mentales que también son tomadas como discapacidad. Y eso quiero tomarlo en cuenta porque sé que hay países que discrepan con eso y comunidades que también discrepan con eso, pero teóricamente hablando, la discapacidad psicosocial llega a ser tomada dentro de lo que hablamos de enfermedades mentales, ¿no? La discapacidad intelectual y la discapacidad físico o motora. Son 5 discapacidades también por la Organización Mundial de la Salud que han sido tomadas en cuenta y agrupadas. Ahora, esto no significa que dentro de cada grupo no hayan diferentes discapacidades también, ¿no? La persona con discapacidad visual, quizás. Hablamos de una persona con discapacidad visual que quizás no ha tenido acceso nunca a la educación. Lo que pasa, por ejemplo, aquí en la biblioteca en la que me encuentro, es que hay una chica que tiene discapacidad visual desde que nació. Ella fue aprendiendo a leer y escribir en braille,
y ahorita ella les está enseñando a compañeros mucho más grandes que ella a escribir y leer en braille porque ellos nunca tuvieron ni siquiera acceso a una regleta para aprender a escribir. Ahí hablamos justamente de un tema de que no podían ni siquiera acceder a la información porque no sabían ni siquiera leer en braille. Entonces ahí se perdían mucha información. Entonces a eso voy cuando hablamos de diferentes tipos de discapacidades, porque también la discapacidad se genera en diversas condiciones y no olvidemos eso. Luego, y acá voy a entrar también y justamente a lo que iba, ¿no? Disculpen un momento, voy a poner completamente, porque se va a apagar el celular con el que está, para que ya. Entonces les comentaba, voy a lo que iba. Cuando hablamos justamente de la discapacidad, y bueno, voy a aumentar el tema de derechos humanos, que para mí es muy importante. Vladimir Cook, que es uno de los directores del Banco Internacional para el Desarrollo, o que bueno, fue uno de los especialistas para ser específico del mismo, habló de lo que son las características discriminatorias, porque repito, si la discapacidad es una barrera, imagínense tener diferentes tipos de características discriminatorias en la misma persona, que es mucho más complicado. Y Vladimir Put ponía este ejemplo, ¿no? Me parece muy importante. No hablamos lo mismo si hablamos de una mujer del sur, que es mujer, que es negra y que tiene un nivel socioeconómico bajo y que tiene una discapacidad, imagínense un quinto punto. A un hombre del norte, acá creo que es en Chile, o no, perdón, en Chile es en otro país, porque justamente hablaban de que el sur era en ese país el lugar donde pues se encuentra la comunidad con bajos recursos, y en el norte se encontraba la comunidad con más altos recursos. Entonces, en el norte es un hombre blanco con nivel socioeconómico alto que no tiene ningún tipo de discapacidad. Entonces, aquí se pone en torno el tema de la discapacidad como una de las características discriminatorias que puede tener una persona, pero que no es la única. Y que si se llegan a juntar, pueden llegar a ser una discriminación total hacia la persona como individuo porque no entra dentro de los paradigmas de lo que es normal y lo que no es normal. Ahí es a lo que voy, ahí es lo que Vladimir Cook apunta y es lo que se tiene que tomar en cuenta, porque justamente por eso hablamos del tema de los derechos humanos, hablamos del tema de las ODS y cómo la discapacidad se puede hasta generar, y eso te lo voy a comentar, por la pobreza. Y es un punto que se va a tratar también aquí. Para tomar en cuenta también las primeras discusiones que se tornaron en torno al tema de discapacidad, perdón la redundancia, empezaron en Inglaterra, surge en Inglaterra. Entonces también tenemos un modelo bastante europeísta sobre la discapacidad tomada desde ese modelo específico. Y claro, tendríamos que abrirlo un poco más porque sabemos que en Latinoamérica no son las mismas condiciones. Entonces por ese lado podemos ir. Acá hay estadísticas globales. Más de 1.000 millones de personas viven con alguna discapacidad, aproximadamente 15% de la población mundial. El 80% de las personas con discapacidad viven en un país desarrollado, en países en vías de desarrollo. El 20%, una de cada 5 de las personas más pobres de los países en desarrollo viven con una discapacidad. Cada año aproximadamente 20 millones de mujeres adquieren alguna discapacidad consecuencia de complicaciones durante el embarazo o el parto. Solo el 41,7% de las mujeres con discapacidad han terminado la escuela primaria en comparación con el 52,9% del resto de mujeres. Hablamos justamente también de un tema discriminatorio con el tema de la mujer con discapacidad y el hombre con discapacidad. Son dos cosas que también, como les dije anteriormente, tenemos que poner en un cuadro. ¿Cuáles y cuántas son las características discriminatorias que puede llegar a tener una persona y que no entran dentro del paradigma de la sociedad como algo normal? Entonces, ¿recuerdan cuando les decía que la discapacidad puede llegar a generar, la pobreza y viceversa? Acá hay un cuadro que lo especifica bastante bien. Cuando una persona, primero, ¿la pobreza puede generar discapacidad? Sí puede hacer. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos los espacios rurales, donde una clínica o una posta médica está a 2, 3 horas
con las carreteras muy mal tenidas dentro del propio lugar. eh, y la persona que ha sufrido, por ejemplo, un accidente no puede llegar a la clínica y hasta puede justamente tener una consecuencia de que puede quedar con, por ejemplo, y eso es algo que me comentó una de las personas que trabaja en la red de bibliotecas rurales de Cajamarca, aquí en Perú, y es que una de las niñas se accidentó de la cabeza, se demoraron casi 4 horas en transportarla desde el lugar hasta la clínica o posta más cercana, y la niña tuvo una contusión bastante fuerte y quedó justamente con un problema de intelectual, o sea, eh, tenía un problema intelectual, por lo que ella me comentó mucho más, pero justamente esto justamente generó que esta niña, justamente por vivir en esa situación, pues claramente, ¿no? Si ella pudiera vivir cerca de la posta, lo hubiera hecho, pero no tiene las condiciones socioeconómicas para poder hacerlo, o su propia comunidad no está cerca de la posta para hacerlo, y también el Estado no propicia que una posta esté cerca de un lugar comunitario para que ella pueda asistir, generó que ella tenga una discapacidad. Entonces, ahí justamente va esa línea. Ahora, ¿qué nos dice el cuadro, no? Con una persona con discapacidad lo que hace es que le niega las oportunidades para su desarrollo, porque tiene una discapacidad y no puede trabajar aquí. Imagínate qué dirían de la imagen de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que dirían sobre nosotros? Y esta denegación de la oportunidad, justamente, ¿qué es lo que qué es lo que va a generar, ya que la persona con discapacidad no tiene trabajo ni nada? Déficit en derechos económicos, sociales y culturales, es decir, no tiene un ingreso económico, no tiene pues un espacio donde conviva o haga alguna alianza o relaciones interpersonales con otras personas, y culturalmente pues no está cerca de su propia comunidad. Esto genera lo que es la pobreza, porque no tenemos ningún tipo de desarrollo ahí. Reducción de la participación en la toma de decisiones, ya que él no participa en ningún espacio, ni de trabajo, ni a nivel social, y negación de derechos políticos y sociales. Hay una vulnerabilidad a la pobreza y a la mala salud, por ejemplo, aquí. Y pasa lo mismo. ¿Qué pasa con eso? Una exclusión sociocultural y estigma hacia la persona con discapacidad, y el círculo se repite. Sí, Cecilia, coméntame. Te leo. Te escucho. Ya más o menos transcurrimos el tiempo que habíamos estipulado. No sé si prefieres interactuar con los colegas para intercambiar experiencias, que tal vez como hay gente de tantos lugares distintos, nos pueden compartir alguna experiencia o bueno, tú misma sobre trayectos que hayas tenido tanto formativos como profesionales respecto a este tema de la discapacidad y la accesibilidad, sobre todo referido, ¿no?, a espacios de bibliotecas, museos, porque recién estaba viendo que esta persona que mencionabas, que tomaste el curso en la UBA, trabaja en el Museo Etnográfico, que es uno de los museos de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, realiza también actividades vinculadas allí en su espacio laboral. Así que bueno, como prefieras, como para ir manejando el tiempo que nos Sí, claro. demos. Justamente, ya hablando un poco más de la teoría especificada de lo que es las bibliotecas, voy a ir mencionando algunas experiencias. Bueno, esto es sobre qué es la accesibilidad, para ser bastante rápida, y justamente garantizar la participación, ¿no?, en igualdad de condiciones a todas las poblaciones, facilitando el acceso a la misma, ¿no?, a todo el campo cultural y a la construcción de sentidos colectivos. La accesibilidad siempre tiene que ser un principio con el cual, si es que no existe, no se va a poder ejercer derechos. Eso que necesito que quede bastante claro. Luego de esto, Verónica Estafora, que justamente María Cecilia le acaba de mencionar, dice que la accesibilidad no solamente debe quedar en que pongas una rampa y está. Es más que pensar en la circulación o la permanencia del propio espacio, la participación, sino también en ser parte de una representación social, ser parte de los relatos que construyen los museos, las bibliotecas y los centros culturales. Esto me parece muy rico de rescatar, porque ¿a quién representa, a quiénes representan los espacios y de qué manera? Su biblioteca, su espacio cultural de ustedes, ¿representa a lo que es su comunidad realmente? Si hay personas con discapacidad, ¿las representa a ellas?
Acá mencionamos la discapacidad no es una característica de la persona, sino el resultado de la interacción entre la persona y su entorno. Y les voy a mostrar acá, igual les voy a pasar el PPT sin problema porque vamos a hablar justamente de eso más adelante cuando tengamos los ejemplos. Entonces voy pasando, porque estos son cuadros. Ahorita vamos a hablar de la barrera de identificación entre espacios, no se preocupen. Esto es un video que quería justamente presentar, y lo voy a presentar al final para que no haya un tema de tiempo, y es que muchas veces preguntan, ¿no? Ya, tenemos todas estas barreras que vamos a comentar cada una cuando les muestro los ejemplos que María Cecilia me acaba de comentar, de las experiencias que he podido observar y que he podido también aprender. Y si eliminamos todas estas barreras, cambiamos la percepción y omitimos y eliminamos que la persona en condición de discapacidad, o sea, eliminamos que la persona tiene una condición de discapacidad, ¿qué sería, no? Igual, si quieren ir viéndolo al final de la clase, se llama Superhumanos, que ahorita creo que para proyectarlo me va a ser un poco complicado, a no ser, a ver, sí, creo que porque no sé si tengo el audio. Ah, sí, sí tengo el audio. Lo voy a compartir bastante rápido para que igual vayan. Esto es para todos para Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. Just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I can. un video muy interesante sobre justamente los Paralímpicos que se realizaron en Río, no recuerdo bien la fecha, pero justamente también el video tuvo bastantes críticas por parte de la comunidad con discapacidad. Y esto porque me volvemos a la anterior pregunta ya para pasar justamente al tema de las barreras y las experiencias que se tienen para, desde los espacios y centros culturales, poder redireccionarlas de alguna forma. Y es que tampoco es que eliminemos a la discapacidad y digamos todos somos superhumanos y todos podemos lograr esto, y que porque una persona con discapacidad lo logre tiene que ser impresionante, ¿no? Porque esa persona no podía, pero ahora sí puede.
Y es un término que se utilizó en su momento de superhumanos para referirse justamente a una comunidad con discapacidad que, claro, estaba representándose en los Paralímpicos, que eran muy importantes y que nadie quitaba ese mérito. Pero al mismo tiempo, por otro lado, se ve, ay, tú no puedes hacer eso, pero es una persona con discapacidad. ¿Cómo no vas a poder hacerlo? Si ellos, mira cómo lo han hecho ellos. Ellos sí han podido hacerlo, pero sigue habiendo justamente el paradigma médico paternalista de que, wow, porque es una persona con discapacidad, yo la voy a aplaudir porque justamente ha logrado algo de lo que pensamos que no iba a lograr porque no es normal como nosotros, ¿no? Entonces, ahí justamente hay un tema muy interesante sobre el debate de este video que siempre me gusta ponerlo cuando hablo de temas de discapacidad porque tampoco es irnos al límite, ¿no? Ahora, ya para entrar al tema de la inclusión y de los espacios de los servicios que se pueden hablar desde la biblioteca. Acá tenemos lo que son las bibliotecas inclusivas. No se preocupen que el PDF estoy corriendo un poco porque quiero mostrar las experiencias para finalizar. Pero quiero justamente hablar un poco de el espacio formativo de lo que son las bibliotecas inclusivas según el CERLAC, ¿no? Este es un modelo en el cual confluye un conjunto de ideas y pautas e instrucciones que debe servir a cualquier profesional que trabaje en una biblioteca para ser capaz de diseñar y ejecutar proyectos sociales innovadores. Ojo, cuando hablamos de inclusión no solamente hablamos de discapacidad, hablamos de diferentes comunidades vulnerables o minoritarias, como también se dice, y que hay un cuestionamiento sobre eso. Ahora, en la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, el artículo 9 es muy claro, menciona promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información. ¿Dónde es el lugar donde obtenemos información y o conocimiento, como ustedes lo han mencionado? El espacio cultural, de biblioteca, entre otros, con los cuales nosotros podemos, con la propia Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, mencionar, ¿no? Entonces, Diana, ¿una biblioteca solamente va a ser los servicios? No, también va a ser directamente el espacio donde se desenvuelve y cómo la comunidad con discapacidad apropia esta biblioteca y la hace suya. Estoy haciendo mi trabajo de tesis, y en ese trabajo de tesis estoy haciendo una observación activa, bueno, lo estaba haciendo en su momento, a la comunidad con discapacidad que asistía al espacio de la sala del Finotero, de personas con discapacidad visual, en el cual ellas mismas sabían su espacio, conocían dónde se encontraban, sabían en qué lugar estaba ubicado tal libro, tal necesidad de información, sin apoyo de una persona que esté ahí para atenderlos, ¿no? Una persona de atención al usuario. Y esto es muy interesante porque no solamente vamos a hablar de los servicios aquí, sino de cómo llegamos a estas personas, cómo nosotros como gestores culturales, bibliotecólogos, bibliotecólogas, estudiantes de bibliotecología, llegamos a representar en primera instancia a la persona con discapacidad y en segunda instancia a cómo esta persona se va a apropiar del espacio. Bueno, tenemos los servicios, traducción al braille, clubes de lectura fácil, la audiodescripción, contenidos y textos accesibles y videoguías en lengua de señas. Voy a pasar bastante rápido con las experiencias para que ustedes me puedan comentar también quizás cuál podrían aplicar dentro de su espacio de biblioteca. Primero tenemos los libros justamente a la adaptación de lo que es el braille o letra ampliada, libros y folletos de mano. Tenemos el libro escrito en código braille, el texto de sala, por ejemplo, toda biblioteca tiene varios textos en sala, junto a una vitrina debajo del impreso. Qué lindo sería que los mapas de la biblioteca, los esquemas de la biblioteca también estén en braille para que la persona pueda saber en dónde se encuentra, ¿no? Hasta las propias señalizaciones. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos el servicio Tiflos BNP, que es solamente un servicio ofrecido a las personas con discapacidad visual. Justamente este servicio que se brinda ya tiene muchos años, ganó en su momento un premio de accesibilidad por el CONADIS, que es una institución representativa aquí justamente de la comunidad con discapacidad. Y este programa Tiflos BNP es que cualquier obra en base justamente al Tratado de Marrakech, que si no lo conocen, es un tratado que a nivel internacional dice que cualquier libro puede ser adaptado, obviamente en temas de derecho de autor, al braille, y eso no debería ser un impedimento para que el autor comercialice con estos libros, porque estos libros deben ser adaptados y accesibles para las comunidades con discapacidad visual. Entonces, Tiflos lo que hace es que tú necesitas un libro, ellos tú lo solicitas por medio de la página y ellos tienen el trabajo de imprimirte el libro en braille, en código braille. Entonces, para mí es muy importante esto porque es un servicio gratuito.
y se da a nivel nacional. Entonces es muy, por ejemplo, acá tenemos una niña que utiliza este servicio, es escolar, una niña escolar, que utiliza este servicio para leer libros como El Quijote, libros que le piden en el colegio y que lastimosamente en su escuela no hay una máquina de braille para adaptarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Desde la Biblioteca Nacional les damos esa oportunidad para que ellos puedan tener estos libros de manera gratuita y justamente puedan acceder a la información de manera universal, que es lo que se quiere. Luego de esto tenemos el servicio de recursos táctiles, que esto es mayormente para las personas que están en el museo, pero también vi un perfil de personas que iban a estar en la charla que también están en museos, como también en exposiciones de las propias bibliotecas o centros culturales, ¿no? Personas con discapacidad visual, por ejemplo, pueden tocar el el material que está ahí presente. Por ejemplo, ven ahí, por ejemplo, una cerámica, un jarrón cerámico, lo está tocando con la persona, tres mujeres tocando la cabeza de bronce en un museo, ¿no? Esa es la idea, porque la idea no es que no sea una experiencia accesible para estas personas. Recordemos que ahí la propia sociedad estaría poniendo las barreras. Videoguías en lengua de señas, que para mí es muy importante que existan para las personas con discapacidad auditiva, les facilita muchísimo. Mira, Cecilia Correa está poniendo ahí que también hay un programa parecidísimo en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Maravilloso. Entonces, también videoguías en lengua de señas es algo que ayudaría muchísimo, por ejemplo, que la persona pueda, por ejemplo, ¿no? que ustedes cuando ingresa al espacio, centro cultural, biblioteca, museo, ella pueda ver la señalización en lengua de señas y pueda entender a dónde tiene que ir para llegar al espacio de biblioteca. Sería muy interesante que haya eso. Para las personas con discapacidad visual, cuando se presenta un video, es riquísimo que haya una audiodescripción. Es riquísimo porque la audiodescripción lo que va a hacer es justamente presentarles directamente la información que se está compartiendo en el video tal cual se está diciendo. Entonces, es muy importante, ¿no? Esto creo que es en un teatro, eso es, claro, es una obra de teatro también que tiene audiodescripción, pero también en lugares como bibliotecas o museos que tenemos exposiciones de este calibre, sería interesante que puedan tener la audiodescripción. Después de eso, la subtitulación, también se van a presentar algún corto en la biblioteca o en su centro cultural. Es muy importante que tomen en cuenta estas pautas, porque no es que haya una subtitulación específicamente. No todas las subtitulaciones son buenas en primer lugar, porque no es una audiodescripción. Recordemos que subtitulación y audiodescripción es diferente. Y ahora, para las personas sordas, sería interesante que haya un tema, por ejemplo, de identificación de colores para el mismo. Aquí, por ejemplo, tengo lo que es didascalias identificadores, por ejemplo, que la persona de aquí es la de azul y la persona de aquí es la de amarillo, la que está hablando en la conversación. Y el posicionamiento de los subtítulos, no nos vamos a poner a la derecha o a la izquierda o arriba o un tape a la imagen tampoco. La idea es que sean accesibles y adaptados para que también la comunidad con discapacidad auditiva, y estoy hablando de diferentes comunidades, porque también la comunidad con discapacidad intelectual puede aparecer en este espacio, porque para ellos quizás el tema de que ver estos colores sea mucho más visible que estar escuchando la película o viéndola directamente, sino poder leerla de manera clara en la parte de abajo, como subtitulado. Entonces hay que hacer accesible el espacio para todos. Los clubes de lectura fácil. Yo he agarrado una experiencia de España porque no conozco otra experiencia actual, capaz si ustedes la conocen me la comparten con todo el gusto del mundo, que es el Club de Lectura Fácil. Hay una editorial de lectura fácil que se llama Lecturia. Esta editorial es por la persona que está justamente presente ahí, se llama Javier, y Javier justamente funda esta editorial porque se da cuenta de la escasez de clubes de lectura fácil que hay en su país. Y también porque los clubes de lectura fácil no solamente son para ganar accesibilidad dentro de los espacios de personas con discapacidad, sino, por ejemplo, también de adultos mayores que nunca han sido alfabetizados, de personas que nunca han tenido una formación alfabetizada. O sea, es parte también del trabajo claramente especializado en personas con discapacidad intelectual quizás, pero personas con discapacidad visual pueden asistir al espacio, quizás porque nunca han aprendido a leer y quieren aprender justamente esa referencia, con muy poco texto quizás.
Entonces, y me van a preguntar, Diana, ¿pero qué es un juego de lectura fácil? ¿Qué es la lectura fácil? ¿Que solamente adapto el libro? Es un sistema estandarizado de producción y adaptación del propio libro. No es una transcripción tal cual, sino es hacer el contenido mucho más fácil y accesible. No, por ejemplo, vamos a poner una oración. Diana Diana estuvo sentada el día de ayer a las 8 de la noche, cuando ya era tarde, en el banco de la casa de Juan. Y ahí solamente podemos decir, Diana estuvo sentada ayer esperando a Juan en el banco. Es tanto acortar la frase como hacerla mucho más sencilla en palabras, sin poner tantos datos, porque eso también llega a confundir. También la edición de la propia obra es muy distinta, como por ejemplo lo vemos, voy a agarrar este libro aquí, ¿no? Es muy distinto a como lo vemos aquí. O sea, es muy distinto, no es con este tipo de letra, por ejemplo, sino es muy, muy distinto, hay una imagen mucho más grande y mucho más preponderante. Estoy culminando con los ejemplos, igual vayan ustedes apuntando. Visitas guiadas al espacio para las personas con discapacidad visual, es muy rico que se tengan visitas guiadas para que ellas puedan conocer de manera accesible y asertiva dónde están yendo y qué servicios le brinda estos espacios a ellos, ¿no? Luego tenemos la accesibilidad comunicacional, que para mí es importante, y ya con esto voy a casi terminar. La accesibilidad comunicacional es un punto en el cual se está entrando ahora último dentro de los espacios de cultura, bibliotecas, en donde no solamente es que la persona yo saco el flyer o el video de promoción y la persona tiene que venir sí o sí porque yo le estoy diciendo que venga, o sea, ¿cómo no va a venir si ahí estoy poniendo que es para ellas, ¿no? Y no es así. Hay muchas veces que nuestro propio espacio comunicacional es inaccesible, como nosotros promocionamos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en nuestros grupos de WhatsApp, es inaccesible. Por ejemplo, primero, letras legibles. Siempre nuestros posts tienen que tener letras legibles para que las personas con discapacidad, mayormente acá hablamos un poco de discapacidad intelectual, pero en sí yo voy a hablar de todas las discapacidades. Todas tienen que tener un tema de accesibilidad ahí. Letra legible, no puede ser una letra tan pequeña para que la persona no lo pueda leer. Lenguaje entendible, recordemos, algo crucial. Exacto, cuando colocamos muchos stickers o cuando colocamos muchos colores también. ¿A quiénes realmente queremos llegar? A los usuarios sin discapacidad, los que realmente tienen una discapacidad y que quieren venir al espacio porque es un servicio que les está brindando a ellos. Investiguemos el contexto, las herramientas en relación con las dimensiones de la accesibilidad, preveamos los recursos que tenemos disponibles para ellas, porque no los vamos a hacer venir para que luego digan, wow, ya llegaron, ahora ¿qué hacemos? No tenemos eso, nos falta lo otro. Claramente hay un tema de ensayo y error, pero de igual manera, o sea, siempre es prever que la institución tenga los recursos disponibles para poder acoger a estas personas. Es muy importante eso. Aquí, por ejemplo, también lo que les dije, los planos de situación y orientación en diseño táctil o en diseño también 3D, que es muy interesante poder tocarlo, que sea la vista, el tacto, que puedan interactuar. La señalización pododáctil, que lo pueden instaurar dentro de instituciones culturales, bibliotecas, para que la persona con discapacidad visual se pueda guiar. Eso es muy importante también para que pueda llegar al espacio de destino. Las tipografías que pueden mejorar la lectura y la accesibilidad también son muy importantes. Es algo que siempre voy a recalcar. Por ejemplo, el tema de utilizar Arial o Times Roman. ¿En qué formato de letra lo utilizamos? ¿De qué manera este formato va a ser accesible para estas personas? Aunque no lo crean, eso también es accesibilidad y es una preocupación por parte de ustedes como gestores y bibliotecólogos y bibliotecarias, que puedan saber eso para que puedan gestionar mejor los espacios, tanto de lectura como también de accesibilidad comunicacional. Les estoy mostrando varios ejemplos para que puedan notar. Por ejemplo, aquí tenemos un post de redes sociales, justo aquí está, es Instagram accesible, por ejemplo, se dan cuenta los colores, ¿no? Son colores neutros, que usamos mucho fondo para dejar claridad para el resto de elementos que ponemos en la hoja. El negro lo utilizamos para tal motivo. Todas las variaciones de un mismo tono de color combinan entre sí. Esto es la accesibilidad comunicacional de la propia persona de comunicaciones, pero aunque no lo crean, así sea comunicaciones, es algo que es para su biblioteca y tienen que promocionarlo de manera adecuada.
subtítulos automáticos en los videos, subtítulos en historias y reels, texto alternativo para las imágenes que estén describiendo, ¿no? Por ejemplo, yo hoy día subo una imagen de mi cara y voy a poner, bueno, no sé, una carita feliz, y en el texto alternativo a la imagen pongo chica con cabello afrodescendiente, con cara redonda, labios grandes, ojos grandes, está con una chamarra de color verde con líneas blancas, tiene un polo negro y abajo tiene también un pantalón negro. Entonces ahí la persona con discapacidad visual o una persona con discapacidad intelectual, estoy hablando con esta persona o estoy viendo a esta persona. Eso es para justamente la accesibilidad comunicacional de la que están hablando, que también es muy importante y que sería muy genial que ustedes como bibliotecarios y bibliotecólogos puedan mencionar los equipos de comunicaciones que tengan este tipo de formatos a la mano, porque es muy importante que ellos puedan saber que también existe una accesibilidad comunicacional desde el espacio de la biblioteca y que ustedes como bibliotecarios tienen que imponer eso. Porque claro, si ustedes van a dar servicios a las personas con discapacidad y no vienen las personas con discapacidad, créanme que no es porque no quieren venir, sino porque no saben de los servicios. ¿Y por qué no saben de los servicios? Porque no hay una buena promoción de los mismos, no hay un buen compartir de los mismos. Bueno, acá ustedes van a responderme la pregunta al final, de qué manera puede ser este espacio un poco más accesible. Aún tenemos nuevos panoramas, como les estuve contando en algún punto de la exposición. La inclusión ya no se está utilizando mucho, se utiliza el término de expansión, es un término nuevo que se está poniendo recién en España. Hay personas con discapacidad que no dicen expansión, sino dicen coexistencia, y es algo que una de las personas con discapacidad hace unas semanas me dijo cuando estuve también exponiendo sobre ese tema similar. Me dijo, pero nosotros ya no decimos inclusión, decimos coexistencia. Pues claramente hay diferentes términos que existen a nivel de las comunidades con discapacidad y claramente es muy válido porque ellas son las que refieren a eso. A nivel de estudios se está utilizando el término de expansión porque dicen, pero si yo no quiero incluirme, o sea, yo no quiero incluirme en el espacio. Yo quiero que tú como persona sin discapacidad y yo como persona con discapacidad nos coexistamos en este espacio. Y para ellos eso sería la expansión, ¿no? Que tiene diferentes términos. También, por ejemplo, hablamos de los símbolos y representaciones visuales. Ya esta es la última diapositiva para que podamos empezar a hablar un poco más. Ya no hablamos, por ejemplo, del símbolo de la discapacidad sentado en silla de ruedas, ¿no? Sino de un símbolo mucho más, si bien no es reconocible, un símbolo mucho más sagaz, ¿no? Que está con las manos así, de una manera mucho más empoderada, se puede decir así, representando. Y se dice el nuevo símbolo de la discapacidad, que es el que está a la mano izquierda, el que tiene una persona ahí con los colores celestes, pero este no ha sido todavía reconocido por la Comisión de las Personas con Discapacidad, ni mucho menos por una reunión a nivel general, pero de igual manera se habla en muchos colectivos de este nuevo símbolo que están utilizando. Ya no queremos utilizar el símbolo pues, que siempre ha sido de la persona en silla de ruedas, ¿no? Que es un símbolo representativo y aunque no lo crean es muy importante hablarlo desde esa perspectiva también. Y bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Sé que me he pasado una hora y media justo del tiempo. Bueno, primero agradecerles por estar aquí y una frase que les dejo con ese activismo que se viene haciendo de estos espacios: nada sobre nosotros sin nosotros. Y es algo muy importante que lo tomen en cuenta porque nosotros no podemos crear espacios inclusivos, nuevas políticas para las personas con discapacidad, o sea, otras comunidades, sin ellas. Siempre es importante poder incluirlas dentro de los espacios de decisión para que haya una toma de decisiones propicia y que estas personas puedan sentirse realmente reconocidas y puedan reconocerse dentro de los espacios de biblioteca. Eso sería todo por mi parte. Yo les agradezco un montón, ahí dejo por si acaso mi correo y no se preocupen que ustedes lo voy a estar mandando a María Cecilia para que ella lo pueda poner en el enlace que se va a publicar con la grabación de esta charla. Nada, estoy muy contenta y abierta a las preguntas y a compartir mis experiencias con nosotros. Gracias, María Cecilia. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Si quieres dejar de compartir, podemos conversar un poco por si hay alguna experiencia
los colegas que están presentes respecto a acciones que procuren, bueno, ahora surgieron otros términos, ya no sé si decir inclusión, pero bueno, hasta ahora yo usaba más inclusión, pero bueno, ahora me llevo también esta inquietud de esta otra terminología que también pensándolo me agrada, ¿no? De que mencionaste. Pero bueno, si tienen alguna experiencia, algún comentario, alguna implementación que hayan realizado en sus espacios culturales o bibliotecarios, queda abierta la posibilidad de interactuar aquí con Diana y con el resto para conocerlas. Mara pidió la palabra por el chat, así que A yo le ver. doy el pase a Mara. Está muy atentivo y participativo. Muerte de hambre, Jorge. ¿Se escucha? Te escuchamos, Mara, te escuchamos bien. Sí. Perfecto. Bueno, contar nuestra experiencia, estamos con mi compañera Kimei, que también está conectada. Somos del Instituto de Formación Docente de Bariloche, de la biblioteca del instituto, y desde el 2018 venimos trabajando desde el programa de accesibilidad de la institución, que el programa está enmarcado dentro de la red latinoamericana, de la red interuniversitaria de nivel superior y discapacidad, y como incorporación a todas las tareas que realizamos dentro de la biblioteca, pudimos adquirir una impresora braille, adaptar material en formato braille, adaptar material a formato macrotipo, lectura fácil, y a su vez trabajamos con un arquitecto que se especializa en accesibilidad para reacomodar los espacios de la biblioteca para que tengan las medidas específicas para que pueda circular una silla de rueda, o por ejemplo el tema de las estanterías, que todas tengan la señalética en braille, en macrotipo, y a su vez trabajamos con los distintos coordinadores de las carreras para crear el material en formato accesible para los distintos estudiantes. Fue muy personalizado el trabajo que se vino haciendo, es una biblioteca especializada en educación, entonces se dictan distintas carreras en la institución, y bueno, lo que fuimos haciendo es crear una biblioteca digital accesible, siempre trabajando dentro del marco del Tratado de Marrakech, que bueno, nada, las limitaciones que tiene el tratado en cuanto a compartir el material accesible, pero bueno, durante todo este tiempo fuimos incorporando distintas estrategias para acompañar a los estudiantes. Tenemos estudiantes ciegos, estudiantes sordos, estudiantes con alguna limitación en cuanto a movilidad, y la idea es acompañar y que ellos sean parte de este cambio. También desde el 2019 tenemos trabajando como personal de biblioteca a una persona con discapacidad. Diego tiene Asperger, y bueno, fue incorporado como una persona en la atención al público para realizar todas las tareas como un bibliotecario. Y la verdad que fue una experiencia súper maravillosa, tanto como para nosotros, porque aprendimos un montón de él y aprendimos cómo manejarnos dentro de estas limitaciones, y también para los estudiantes. Así que la verdad que venimos trabajando y aprendiendo constantemente. También lo que hemos incorporado para la realización de todo lo que es el material accesible de las distintas cursadas fue la incorporación de la inteligencia artificial, la elaboración de todo lo que es audiolibros, la utilización, por ejemplo, de OCRs para realizar el tema de sacar el texto de las imágenes cuando son escaneos, para hacer audiodescripción, para hacer subtitulados. La inteligencia artificial nos ha brindado muchas herramientas que nos facilitan y aportan todo este trabajo. Así
que, bueno, nada, como experiencia, seguimos aprendiendo, seguimos trabajando, creo que todos los días vamos aprendiendo, pero bueno, nada, contarles un poquito de nuestra experiencia. No, Seguramente, pero es increíble, increíble todo lo que hacen. Desde el seguramente personal que está hasta donde lo que han podido acceder, increíble. Sí, no, es impresionante que, bueno, desde el centro de Bariloche hayan podido hacer todo esto y la inclusión de una persona con discapacidad a su espacio de trabajo para mí es como que uno de los puntos máximos en donde se puede llegar y donde aprendemos realmente la convivencia con las mismas, ¿no? Aprendemos tanto las dificultades que tienen, porque tienen dificultades, que ahora está, como ya lo habíamos hablado, no deficiencias, dificultades en el momento de acceder a otros espacios, pero sabemos que justamente al adaptarnos al panorama correcto van a poder desarrollarse sin ningún tipo de problema. Mara, qué increíble experiencia, muchísimas gracias por compartirla, de verdad. Ahí tengo Ahí una manita Isabel de... levantó la mano, Diana. Ahí está. Hola, Hola, ¿qué tal? buenas tardes. Muchas gracias por toda la información. Es muy, muy valioso. Un gusto desde la Biblioteca Comunitaria en Gapaya, en un pueblito muy, muy pequeño en Ecuador. Bueno, yo quería comentarte, Diana, o sea, si nos puedes ayudar, sugerir, sobre todo porque nosotros estamos en una etapa de adecuación de un espacio físico. Entonces, la mayoría de somos mujeres y ninguna estudió bibliotecología ni nada, solo es el amor y la pasión por los libros y sobre todo por involucrar a la comunidad que no ha tenido un como espacio para una biblioteca tradicional. Nosotros empezamos como con una propuesta itinerante. Entonces empezamos con un carrito móvil que se parece al de los helados acá en Ecuador y de ahí nos empezamos a ir a diversas comunidades alejadas. Y los servicios son gratuitos y obviamente obedecen a una planificación. Y en esa planificación nos dimos cuenta que todavía no incluíamos este punto muy importante del día de hoy. Y entonces, por ejemplo, en mi caso como arquitecta, dije, o sea, si yo puedo y tengo la capacidad también de adecuar el espacio arquitectónicamente hablando, el físico, ya no el itinerante, que, por ejemplo, vi en los ejemplos que tenías, de los que dijiste, la mayoría los tenía en mente y los teníamos en mente, pero sobre todo el de los recursos táctiles, ese jamás se nos hubiese ocurrido. Entonces, para nosotras es muy importante primero cada vez que vemos algún conversatorio o algo involucrarnos, porque es un mundo de información del cual estamos muy, muy agradecidas. Como comprenderán, al ser una biblioteca comunitaria, no contamos con recursos del Estado y aunque las empresas digan que sí se involucran, de hecho ya en la vida real no es así. Así que me gustaría también otra pregunta, si de pronto tú sabes cuál sería como el mecanismo más fácil. Estuve revisando que este editorial que nos dejaste, Lecturia, es de España. ¿Cuál sería como el mecanismo más fácil o ya tienen, digamos, en Perú de pronto y cómo sería el mecanismo más fácil de que esos libros puedan llegar a Ecuador? Me encantaría decirte que los tenemos en Perú, pero no es la situación del caso. Sin embargo, Javier es una persona maravillosa que hace lo que son eh, talleres de adaptación a libros a lectura fácil. Y sí sería interesantísimo que puedan chequear, los talleres son del Centro Cultural de España y son virtuales. Entonces, estos talleres los brindan, ahora sé que no es que los esté brindando, pero, y claro, o sea, en algún momento, si es que se da la oportunidad, yo tengo la lista de correos que me facilitó nuestra querida María Cecilia, entonces, en ese espacio yo les puedo compartir esos correos en los correos, perdón, el taller que va a brindar Javier, yo también consultándole, ¿no? Porque yo siempre en todas las exposiciones lo menciono a él porque es la única experiencia que conozco y fue también mi profesor tallerista. Lastimosamente por temas de tiempo yo no pude estar en el taller de adaptación a textos de lectura fácil, pero sí estuve en el taller donde le hablaba de una creación de lectura fácil. Entonces yo pienso que así puedes ir empezando tú con tus propios materiales, querida Isabel, a poder justamente trabajar. Por ejemplo, ya Diana, yo tengo este libro, ¿no? Imaginemos este.
la felicidad. Lo voy a adaptar a lectura fácil, entonces puedes, por ejemplo, creo que has escuchado el movimiento de libros cartoneros, y no es que sea ¿cómo se dice? Un trabajo fácil tampoco, porque tienes que ver el tamaño de la letra, la accesibilidad de la misma, ¿no? Pero también lo que hace Javier, por ejemplo, es decirte en un Word en qué tamaño ponerlo para la impresión. Entonces yo considero que el que tú tomes esos talleres va a ser muy importante porque con tus propios recursos vas a poder eh, transcribir libros que ya han sido en su momento pues adaptados, ¿no? Para personas con discapacidad intelectual o personas con las que tú trabajas. Capaz, como dije, los clubes de lectura fácil no solamente son para discapacidad intelectual, sino personas que no han sido alfabetizadas, adultos mayores, entre otras personas. Entonces, con tus propios recursos y sin que se haya afectado también el tema económico, que sabemos que las bibliotecas comunitarias lo padecen mucho, porque yo también he trabajado en bibliotecas comunitarias, eh, eviten, ¿no? Justamente el sacar a sus bolsillos, porque los libros de España pues son libros bastante caros. Entonces sería muy interesante que ustedes aprendan a adaptar estos libros que ya tienen en su colección para justamente ese tipo de espacios donde ustedes interceden, porque en espacios comunitarios es muy importante y hay mucho déficit de justamente esos textos que deberían ser realmente utilizados por los docentes, ¿no? A veces tenemos textos que ni siquiera están adecuados para la edad de los pequeños o simplemente no están adecuados para justamente una lectura mucho más sencilla de los mismos, ¿no? Y lo que hace es complicar los procesos de lectura. Entonces a mí me gustaría mucho que desde ese espacio tú busques Lecturia, busques Centro Cultural de España, ahí también puedes consultarles ellos mismos porque tienen un correo donde cuando van a poder hacer ese taller de lectura accesible y capaz yo le puedo mandar un correo a Javier, le menciono, ¿no? Capaz a dar un taller el solo, no lo sé, pero sí, no, sí me gustaría mucho que ustedes puedan ver cómo es que desde sus propias bibliotecas ustedes pueden formar un espacio accesible con el propio material que tienen. Eso por el momento, Isabel. Muchas gracias. Gracias a ti. Si quieres, Diana, después me puedes pasar algunas informaciones y como la gente se inscribió como para acceder al Zoom, entonces yo tengo los correos y puedo circular alguna lectura accesoria o contactos que han surgido ahora a raíz de ciertas inquietudes que generó tu charla de hoy, entonces eso también luego puede tener como unas resonancias a posteriori de informaciones que circulen por el grupo de personas que se interesó en participar de esta instancia, que de hecho, bueno, no todas se pudieron conectar, así que está muy bien que estemos grabando y luego vamos a subir tu presentación y el video para quien quiera repasar o quien lo quiera ver desde el inicio, porque hoy no pudo estar. Sí, no te preocupes, yo les voy a pasar todo el material de lo que he podido mandarles. También, capaz algunos casos que nuevamente se me ocurran. Por ejemplo, vi que María Laura pidió ejemplos sobre bibliotecas expansivas, ¿no? En este campo. Yo tengo dos ejemplos, una en la Biblioteca Nacional del Perú y la otra es una biblioteca en España, que ahorita yo te voy a compartir Brasilia, el video para que tú se lo puedas pasar a los participantes y ellos puedan tener esas dos experiencias, ¿no? Porque son muy ricas, enriquecedoras y que de alguna forma han estado partícipes. Claramente hay muchas más. México tiene muchos espacios de salas para personas con discapacidad visual. Y justamente cuando les dije el cambio de expansión e inclusión, pero netamente va en esa línea, ¿no? De que la persona con discapacidad pueda tener acceso al conocimiento y a la información de igual manera que una persona sin discapacidad. Así que déjenme buscar. Yo tengo algunos ejemplos de bibliotecas que brindan algunos servicios muy interesantes también. En España hay muchos, eso es lo que me gusta de España, que el tema de la accesibilidad no es solamente un dicho, ¿no? No es nada sobre nosotros y ya está, sino que realmente ellos imponen, ¿no? El activismo ahí es bastante fuerte. Y por ello gran parte de los estudiantes de los temas son de universidades de allá, ¿no? Entonces, por ese lado, justamente es algo que voy a confortar para que ustedes puedan tener esa información sin problema. Y eso sería todo por mi parte para poder apoyarlos con toda esa información. Sí. Bueno, perfecto, Diana. Entonces, para no demorarnos más en el tiempo, quedamos con este acuerdo y bueno, de seguir en contacto. Seguramente organicemos antes de fin de año
algún otro conversatorio dentro de este aniversario número 45 de la Biblioteca de Flaxo Argentina. Así que bueno, les estaremos enviando las novedades y bueno, quedamos entonces en contacto por este tema o cualquier otro que nos reúne en la preocupación como profesionales de hacer espacios más inclusivos y solidarios para nuestras comunidades. Bueno, buenas noches y será entonces hasta cualquier momento. Muchas Gracias, gracias Ana. a todos, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, gracias. Gracias, chao. Chao, hasta luego.